Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una masa de empanada que es tan espectacular. Sigan el video hasta el final. Son tanto como para freír, como para hacer al horno o como para hacer en la air fryer. Facilísima, económicas y en 10 minutos las hacen. Lleva mantequilla, harina y agua y un poquito de sal. Así que bueno, quédense para ver el videíto, denle me gusta y pruébenla porque queda súper crocante, espectacular, espectacular queda. Así que bueno, nada, acá le dejo la recetita que tanto me han pedido de la masa de empanada. Yo la he hecho ayer para el cumpleaños de mi esposo. Así que bueno, pruébenla y disfrútenla con su familia y compartan la receta con sus amigos. Así la vale. Acá tengo la harina, medio kilo. Vamos a poner la mantequilla, que mire ya está derretida un poco. Vamos a agregar una cucharadita de sal. Vale, vamos a poner una cucharadita de sal. Y yo tengo acá agua tibia, 240. Vamos a ir trabajando la mantequilla, que la tenemos blanda. Con la harina. Una vez que disolvemos toda la manteca, que queda así como granulitos, esta es una masa que sirve tanto como para hacer al horno como para hacer frita. O en la air fryer también lo pueden hacer, quedan perfectas. Vamos a agregar el agua, que está bien tibia. Amasamos. Me han pedido mucho que le dé la receta de la masa de empanada. Esta es perfecta porque sirve para todo. Con esta masa se evitan de comprar disco de empanada. El agua tiene que estar tirando calentita, no tibia, tibia. Yo la calenté en la jarra hervidora eléctrica. Le conté hasta 6 más o menos. No estaba llena la jarra. Como para que se caliente bien. Después lo puse en el medidor para que tengan una idea. Porque eso va a hacer también que se derrita bien la manteca y se incorpore con la harina. Vale, ahí la tenemos. Miren qué buena que quedó perfecta. La dejamos descansar un segundo. Vale, como ven, yo acá he puesto a enfriar lo que es la carne para que se enfríe bien, porque si no, no podemos armar las empanadas. Tiene que estar frío esto, si no se nos rompe toda la masa. Así que bueno, ahora voy a pelar los huevos, la vamos a picar y también la vamos a dejar enfriar por arriba. Acá he cubierto la masa, ya la tengo cubierta y la dejo descansar un segundo. Vale, acá tengo mis huevitos que he picado. Lo vamos a poner por encima. Mezclamos. Todavía sigue saliendo humo de esto. Está caliente. Mezclamos bien todos los ingredientes.
Vale, ya lo tenemos. Este va a ser nuestro relleno. Vale, yo acá tengo mi masa, la vamos a dividir para hacer todos los bollitos en partes iguales. Y vamos a formar unas bolitas que no sean tan grandes. Así están bien, miren. Vale, miren, acá salieron para 20 empanadas de esa masa que hicimos, de medio kilo de harina. Yo la hice un poquito más grandecita porque, para que queden bien rellenas. Si no, después siempre falta masa. Y así sale bien también el repulgue. Vale, miren, yo estoy estirando la masa. No se pega en el mármol, como ven. Es muy elástica. Pasamos a poner una cuchara de relleno. Les voy a mostrar cómo la cierro. Y ahí la tenemos, miren. Y no se rompe. Y el relleno ya está bien frío, de modo que no se rompe la masa tampoco. La vamos dejando acá. Así la vamos friendo después. Seguimos con el resto de la masa. Es una masa que lleva muy pocos ingredientes, súper fácil de hacer. No hace falta mojarla porque está bien blanda y como ven no se pega. Lo único que eviten es no tocar con el relleno el mármol porque si no se ensucia y ahí sí se le va a pegar todo, se va a hacer un lío. Siempre tengan un paño seco y lo secan. Las pueden hacer también para vender, si les gusta, si tienen algún negocio o algo, también la pueden hacer para vender esta masa. Miren qué buena que queda, súper fácil, no se pega. Yo la voy a hacer frita, porque en casa le gusta frita. Pero si quieren se puede hacer al horno o al air fryer también, lo pintan con un huevo por arriba y lo llevan al horno hasta que estén bien doraditas y quedan perfectas también. Y súper hojaldrada porque tiene de mantequilla. Vale, miren cómo quedaron todas las empanadas. No hizo falta ponerle harina ni nada a la masa porque queda perfecta. Acá estoy calentando el aceite y ahí tengo la fuente para cuando las freímos, las sacamos y las ponemos ahí adentro para que se sequen. Vale, vamos a proceder a freír las empanadas.
voy a poner tantas. Dejamos freír bien de un lado, porque si metemos tanta a la vez, enfriamos el aceite. Y yo lo he puesto no tan fuerte, porque si no se nos queman y no se cocinan. Ahí. Miren qué buena que quedan. Y súper fácil la masa, y en 2 minutos la tienen lista. Ahí la tenemos bien doradita, la quitamos del aceite, colamos bien. Súper crocante queda la masa. Vale, gente, miren cómo quedaron estas empanadas, estupendas, con un buen vasito de vino tinto. Les voy a mostrar cómo quedaron por dentro. Miren la masa, estupenda. Miren lo que es esto, espectacular, súper crocante y jugositas. Así que, bueno, nada, los invito a hacerla. Y como te dije, si te gustó el canal, la recetita, dale a la campanita y suscríbete a YouTube, así me ayudas a divulgar la receta. Un cariño muy grande para todos. Gracias.